El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Felipe se encontró con Natanael y le dijo: Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael replicó: ¿Acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó: Ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: Este es un verdadero israelita, en el que no hay doblez. Natanael le preguntó: ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió: Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael: Maestro, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: ¿Tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera? Mayores cosas has de ver. Después añadió: Yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. En esta fiesta de Bartolomé quizás nos sorprenda que el Evangelio mencione a Natanael, pero es que en el Evangelio de San Juan el nombre de Bartolomé, que aparece en los otros 3 evangelios, no aparece, pero siempre se ha conectado en toda la tradición que Natanael, al igual que los otros apóstoles cuyos nombres cambiaron, y como digamos Simón en Pedro, que Natanael de hecho es el mismo Bartolomé, apóstol. Y pues, aclarando ese punto, podemos enfocarnos un poquito sobre ese encuentro particular de Natanael con Jesús. Y cómo ocurre ese encuentro, porque nos da pistas a cada uno de nosotros de cuál es nuestro llamado y nuestra función en la evangelización, de cómo es que otros podrán llegar a conocer a Jesús y aceptarlo como su Señor y su Dios. Aquí vemos que el encuentro de Natanael o Bartolomé con Jesús ocurre porque un buen amigo lo invita, Felipe. Y por lo ocurrido tenemos que pensar que los dos eran hombres de fe, que habían hablado sobre este tópico antes, del Mesías prometido en los profetas y a través de todo el Antiguo Testamento. Pero cuando Felipe primero le habla de Jesús y le dice que es de Nazaret, pues ya es medio escéptico. Nazaret era un pueblecillo ahí de campo, en las afueras, no tenía ninguna importancia. Se estima que no habría ni más de 500 personas en la época de la que estamos hablando en el Nuevo Testamento, en esa aldea. Y por lo tanto, no era un lugar reconocido por su importancia, por la gente que según el mundo vale y cuenta. Eran gente humilde, pobre, muchas ancianas. Por eso el escepticismo de Natanael. Pero vemos algo que ocurre. Jesús, antes de que
ya le empiece a hablar, ni siquiera saludar, ya lo conoce. Y dice, este sí es un verdadero israelita, un hombre sin doblez. Ayer estábamos hablando de esa hipocresía que aborrece el Señor, que se reflejaba en los escribas y en los fariseos. Una persona cuya fe y cuya vida no concuerdan. En el caso de Felipe, dice un hombre sin doblez, un hombre sincero. Lo que ves es lo que hay. Diríamos nosotros, uno que no tiene pelo en la lengua, que es lo que es. Pero un hombre bueno. Dice, ¿quién te contó de mí? ¿Cómo sabes de mí si yo no te conozco? Dice, no, pues cuando estabas allí bajo la higuera, desde entonces yo te vi. No sabemos lo que pensaba, lo que hablaba, lo que oraba Natanael abajo de esa higuera. Pero sabemos que el encuentro entre Jesús y él era la respuesta a la pregunta, a la inquietud, a la oración, a lo que fuera que él estaba pensando en esos momentos. Y que solamente él y Dios podían haber sabido. Por eso le sorprende. Y por eso da ese brinco del total escepticismo acerca de la persona de Jesús a una de las declaraciones más fuertes en el Nuevo Testamento acerca de Jesús. Su reconocimiento como el Hijo de Dios, el prometido por los profetas, el Mesías. Y lo que se nos invita a reflexionar a cada uno de nosotros es cómo ocurre, por qué es posible este encuentro. Y sabemos que se hace posible por Felipe. Y nos enseña algo. Muchas veces creemos que el llegar a una persona, a la fe, a convencerla acerca de Dios, acerca de Jesús, está basado en mucho argumento y hasta regaños que puede ocurrir porque un individuo dando gritos y golpes sobre la Biblia se para a llamar a los que pasan. No, lo que nos enseña es cómo de verdad se comunica y se hace invitación a Jesús. Ese ven y verás. Se hace por la amistad. Eran amigos. Y como tal, Natanael confiaba en Felipe. Sabía que no le venía con cuentos, sabía que era un hombre de fe, que era un buen hombre, que era su mejor amigo. Y aunque no convencido de lo que le estaba diciendo, ok, voy, te hago caso, te sigo. Es, yo creo, la pista para nosotros. A veces a fuerza de gritos, de insultos, de regaños, de crítica, de juicios, tratamos de convencer a los demás, cuando es simplemente ese ven y verás. Un ven y verás que se hace posible por mi propio amor, mi bondad, mi amistad, mi paciencia, mi tolerancia. Hace muchísimos años, como ustedes saben, pues he servido, trabajado con cursillos de cristiandad, pero yo viví ese retiro o fin de semana, y es siempre de hombres y de mujeres, pues yo fui a este retiro de hombres llamado cursillos de cristiandad. Tendría yo unos 25 años. Y en ese momento, una amiga que estaba arriba de mí insiste que debes de ir es muy bonito, ve al retiro. Entonces, por la amistad y el cariño que lo tenga, y
y sí, para quitármela de arriba. Dije, ok. Habían pasado otras cosas que en ese momento de verdad yo sentía que yo necesitaba un retiro, un estar cerca de Dios. Pero fue a invitación de ella que me dijo, tú verás, ve y verás, qué bonito, que ahí vas a encontrarte con el Señor. Y bueno, como el segundo día del retiro, era un sábado, uno de los del equipo que daba el retiro había acabado de tener un bebé y le pidió al padre que estaba de director durante el fin de semana que le bautizara el niño. Fue algo extraño, fuera de órbita, algo que normalmente no ocurre en uno de estos retiros. Pero el padre accedió y allí los únicos que estaban eran el papá, la mamá, los padrinos que había escogido y todo aquel grupo de hombres. No era el primer bautizo al que yo había atendido. No era ni siquiera la primera vez que había sido para mí, yo había sido padrino. Entonces no era novedad, pero fue un encuentro crucial con Jesús. Algo que era normal, que yo no le prestaba atención, que era esta rutina. De pronto en aquel momento sentí que el Señor tomaba a ese niño en sus brazos, lo abrazaba, lo hacía suyo. Y me di cuenta, wow, ha hecho eso conmigo, ha hecho eso con todos los que están aquí. Y me llené de una alegría, de un gozo tanto que empecé a llorar como un tonto y avergonzado de estar llorando enfrente de aquellos hombres. Esos momentos de gracia yo creo que cada uno de nosotros podemos recordar en nuestra vida. No fue ni el primero ni el último, gracias a Dios, en mi vida. Pero son momentos concretos que se hicieron posible para mí a través del testimonio, de la amistad de aquella amiga y de aquellos hombres que me acompañaban. Y cambió mi vida. De ahí en adelante. Yo creo que todos podemos ser esos instrumentos de Jesús, de nuestro Dios, para los demás. Partiendo de la amistad y del cariño. Aún para un compañero de trabajo, compañera, para un vecino, alguien quien queremos compartir la alegría de Jesús que sabemos que está necesitado o necesitada. Y que en ese momento, a través de la oración, a través de nuestra amistad, el Señor puede tocarles y decirle, ¿sabes allí cuando estabas en la cama? Allí cuando estabas atormentada con aquella preocupación, allá en aquel momento de dolor, en ese justo momento que te sentiste sola y abandonada, ahí cuando perdiste tu trabajo, ahí estaba yo. Yo te vi y te oí. Es ese encuentro que cambia la vida. Le cambió a Natanael, que se convirtió en Bartolomé, gran apóstol a lo que hoy día es la India y Armenia. Las palabras de Jesús, de que verás cosas mayores, como decía en la lectura del Apocalipsis, la gloria de Dios revelada. Era lo que le impulsó a seguir sirviendo y amando a ese Dios encarnado que era Jesús, y a sufrir y pagar el precio mayor, su misma vida. Fue despellejado vivo
y decapitado, proclamando su fe en Cristo. La mayoría de nosotros no tendremos que pagar ese precio tan difícil del martirio como lo pagó Bartolomé. Pero a él lo que lo sostuvo fue ese Jesús que conoció un día a invitación de su amigo Felipe y que cambió su vida. Que nosotros tengamos también ese amor por nuestros queridos seres humanos que nos rodean y compartamos con Él a Cristo, un Cristo vivo, tierno y amoroso que nos quiere ofrecer su misma vida.